Cambié de escenografía esta vez. Hola, padre Seba. Oh, ahí está. ¿Se ve bien ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien y vos? Siempre oscuro se me ve a mí, che, no sé por qué, eso que hay luz Sí, ahora, sí, ¿eh? un poquito oscuro. Vos también cambiaste de escenografía, estás en la No, estoy en habitación. otro lugar, no estoy en la parroquia. Me fui a un lugar, Ah, ah, me ah. fui a un lugar con mejor wifi ahora. Está bien, otra mejor actividad. Estás en otro lugar haciendo otra actividad pastoral. Muy bien, muy bien. Y me agarró acá, así que bueno, me conecté desde acá, es lo mismo. Está bien, está bien. Decí que vos siempre sabés todo. Imagínate si a mí me llega a agarrar en otro lugar una charla, no sé qué hacer. Tengo que tener todo escrito, no sé. Qué sé yo, cada uno hace lo que puede. Depende Che, con las mirá, ya tenemos casi 70 conectados. Se ve que atrajo en dos factores. Primero, atrajo el tema. Segundo, Jorgito Ortega nos hizo ahí un par de publicidad, me parece. Sí, 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 me enteré. Te contó, me parece. Me estuvo extorsionando por la mafia, ¿viste? Cuando te mandan mensajes cifrados, que hay que descifrar para ver qué Che, dicen. viste que te recibo con Cerú Girán. Bien, Bien, me encantó la cortina. muy bien, muy bien. Che, bancame un La cachito próxima solo, Pedro sí, Aznar, porque la, te escucho. la próxima Pedro Aznar. Vos sabés que yo estoy como escuchándote bajito, pero A debe ser ver, problema de mi celular. Entonces, vea, ¿qué onda? Si yo conecto Bluetooth mientras estoy usando esto, a ver. se cortó recién a vos, se te cortó. No sé, no, no lo puedo usar, no lo puedo usar a Bluetooth. Disconnected. Bueno, Power off. vamos ¿Pero qué te diciendo? comenzando. ¿Tan bajito lo ¿Cómo? escuchás? Ponete un auricular, si no. Espera, sí, no, espera que voy a ver. Ah, lo que pasa es que para conectar un auricular. Ah, bueno, sí. Para conectar un auricular tengo que. Sí, sí, ya vengo, ya vengo. No me cortes, no me cortes. Te espero. Los auriculares inalámbricos son más cómodos, la verdad, pero bueno, vamos a usar Y este. bueno, vos sos un cura cheto, vos tenés disco, yo no tengo auricular inalámbrico, apenas tengo los que vienen con el celular, los cositos acá nomás. Pero por favor. Ni eso que tenés ahí tengo. Pero dejate de hacer ahí el humilde. Podés mandar alguno Bueno, por correo, no te cuesta nada. te voy a regalar un par de auriculares, entonces dale. Che, bueno, vamos a comenzar entonces ahora, ¿eh? Porque bueno, ya son las 11:06. Bueno, le comento a la gente que está viendo, porque creo que algunas personas que no son de la parroquia también están viendo este vivo. El padre Sebastián Ríos es profesor en historia, actualmente está haciendo la licenciatura, además bueno, es diácono, próximamente sacerdote, si Dios quiere, está en la parroquia San Marcos Evangelista de la localidad de Marcos Paz, estudió en la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Luján se llama así, bueno, estudió ahí, así que no estudió en una escuela, en una universidad, perdón, ni privada, ni tampoco católica, ni confesional, ¿no? Sino que una escuela pública, una facultad, perdón, pública, así que, bueno, nada, estás muy involucrado actualmente también con la vida de la facultad, o al menos hasta el año pasado. Así que bueno, yo ya hice tu presentación, los que te conocían ya saben quién sos, los que no te conocían ahora saben un poquitito más. Tiene 33 años, ya cumpliste, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarnos. Todas las semanas tenemos un encuentro de catequesis, lo hacíamos normalmente los viernes, pero dado que mucha gente ahora, los viernes, al menos acá en Chacabuco, con la fase 5 empezaron a salir un poco a los bares y todo eso, decidimos cambiar la charla, la catequesis. Le llamamos catequesis, pero bueno, porque hasta ahora estábamos viendo todos temas bíblicos, ¿no? Pero bueno, lo decidimos cambiar a los miércoles. Todos los miércoles vamos a tener un encuentro formativo. Y bueno, le vamos a sacar el jugo a Seba y nos va a hablar un poco hoy de un tema muy interesante y muy importante también para nuestra historia argentina como símbolo, ¿no? También, que es la masacre de San Patricio, el testamento espiritual, o el mensaje espiritual, perdón, así le llamamos a la charla, del Padre Kenny. Ahora Vamos, sí, muchos creo que ni deben saber lo que es la masacre de San Patricio, así que va a tener que empezar de cero.
y no creo que dure media hora la charla, así que seguramente va a durar más. Bueno, nos preparamos y va a estar interesante, así que vale la pena quedarnos un ratito más. Ahí está. Vamos, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a poner entonces todo esto en manos de la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Es una advocación de la Virgen también, se le dice. Sí, entendí. De la sabiduría. Sí, yo voy a estar con la compu porque voy a tomar nota, voy a tomar apuntes, pero lo voy a tomar directamente en la compu, no es que estoy boludeando en internet. Te aviso por las dudas. Porque vos como buen profesor... Está bien. Te creo, bueno. Muy bien. Bueno, voy a ver, yo ubiqué esta reflexión en tres partes. Un poco hablábamos la vez pasada con Lucas de qué podría motivar o desde dónde podríamos encarar algún ciclo de catequesis, por lo menos compartir algunas reflexiones que puedan motivar también en ustedes, seguir pensando. Todo lo que motiva a pensar nuestro pasado, todo lo que motiva a pensar nuestra historia y más aún nuestra historia nacional, todo ayuda a poder tener herramientas para poder seguir trabajando, para haciendo una especie de paráfrasis, de copia de lo que decía el beato Seferino Namuncurá, ser útiles a nuestro pueblo, servir a nuestro pueblo. Pero no se puede servir aquello que no se conoce ni que no se ama, entonces debemos amar nuestro país y para amarlo debemos también amar nuestra historia, porque el pasado, San Agustín decía que donde quiera que vayamos llevamos a cuesta nuestro testimonio de pasados. Y siempre ese testimonio de pasado tiene pecado y tiene luz. Tiene heridas abiertas que todavía están sangrando. Tienen perlas luminosas que nos sirven hoy a nosotros como luz para saber por dónde caminar. Hace poco, el 17 de agosto, conmemorábamos en el calendario laico la vida de don José de San Martín. Bueno, San Martín fue un tipo que hoy se ha constituido para nosotros, a mi modo de ver, en un faro para nuestro tiempo. Nos vamos a meter ahora en la historia de la Iglesia argentina puntualmente. Entonces, yo les voy a proponer reflexionar sobre un acontecimiento particular, lo que se conoce como la microhistoria. Vamos a ir a un acontecimiento muy concreto que ocurrió el 4 de julio de 1976 en una parroquia de la localidad de Belgrano, en el barrio porteño Belgrano, en Capital Federal, en la parroquia San Patricio, una comunidad de religiosos palotinos. ¿Qué sucedió ese 4 de julio de 1976? 3 sacerdotes y 2 seminaristas fueron fusilados, fueron asesinados a sangre fría, fueron asesinados por un grupo de personas que durante muchos años se mantuvieron en el anonimato, en lo incógnito, hasta el día de hoy que todavía se sigue discutiendo quiénes fueron los autores materiales de ese crimen y sobre todo las causas de ese crimen. Pero para poder entrar de lleno a este tema que a nosotros, yo personalmente como mercedino, bueno y Lucas también como mercedinos, como que la vida de uno de estos sacerdotes nos toca particularmente, y ahora van a ver por qué. Entonces vamos a dividir esto en 3 partes. La primera voy a hacer una especie de introducción para saber desde dónde nosotros leemos la historia de la Iglesia argentina, para tratar de desprejuiciarla de todo tipo de marca ideológica que se le quiera poner a la lectura de nuestra Iglesia. Nosotros hacemos historia desde la fe, hacemos historia desde el amor que tenemos también por la Iglesia, y sobre todo hacemos historia sabiendo que el que marca el rumbo de la historia es el mismo Dios, el Dios de Jesucristo, y nuestro Dios, Jesucristo, se hizo historia porque se hizo carne. Al hacerse carne y hacerse historia, toda la historia humana pasa a ser parte de nuestra identidad como cristianos, de nuestra identidad como católicos. Y la Iglesia Católica, en el
largo periodo de más de 2000 años de historia, ha tenido y sigue teniendo luces y sombras. Sigue teniendo momentos de dificultad y momentos de gloria, sigue teniendo reflexión, sigue volviendo sobre sus propios pasos para poder sacar de allí enseñanzas. Entonces, para poner un marco de dónde nos vamos a parar, porque vamos a abarcar un periodo de nuestra historia que también fue un periodo bastante turbulento, oscuro, complejo, pero al cual no hay que tenerle miedo. Durante muchos años se habló de que este periodo habría que, o se lo tomaba radicalmente para hablar desde un lugar, que ahora voy a especificar eso, o se lo tomaba radicalmente para hablar desde otro, pero se tenía miedo de entrar, de involucrarse con esos acontecimientos que son los acontecimientos que involucran el proceso de reorganización nacional, también llamada la dictadura militar, la última dictadura, que fue entre el 24 de marzo de 1976 hasta 1983, con las elecciones que devolvió la democracia y la institucionalidad con Raúl Alfonsín. Bueno, ese periodo la Iglesia no le fue indiferente. La Iglesia también vivió luces y sombras. La Iglesia también tuvo cierta complicidad con algunos actos terroristas por parte del Estado, pero al mismo tiempo la Iglesia tuvo voces proféticas que en esos momentos oscuros levantaron la voz para luchar por la dignidad del hombre y por la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es ese Evangelio de Jesucristo? Bueno, el que se encarna en aquellos que supieron dar su sangre, si era necesario, para defender el bien común, para no callarse y no ser cómplice de estructuras corruptas que hasta el día de hoy todavía seguimos sufriendo las consecuencias de esa corrupción. Y que como la estructura es corrupta, el hombre, al entrar en esas estructuras, también su alma se va corrompiendo. Entonces, para poder entender este proceso tenemos que ir a lo que podría tomar como un indicio, un punto de origen, de inflexión en la historia de la Iglesia, fue el Concilio Vaticano II. No voy a hablar del Concilio Vaticano II, simplemente señalar 2 o 3 aspectos que después influenciaron muy fuertemente en nuestra Iglesia argentina. Y todo este proceso que voy a hacer, tratar de recorrer muy brevemente hasta llegar al 76, quiero ser claro, pero es necesario entenderlo para poder analizar lo que fue la Iglesia en esos años. Sin este análisis, hacemos una historia sesgada. Agarramos caprichosamente acontecimientos de la historia y lo leemos ideológicamente, destruyendo su sentido originario. Debemos marcarlo, anclarlo en su sentido más profundo, que es lo que le dio origen al movimiento eclesial que desembocó en la Iglesia, como se la ha llamado, la iglesia clandestina o la Iglesia que muchas veces fue cómplice. En 1965, en Roma, se cierra el Concilio Vaticano II. 2.900 obispos. El Papa Pablo VI inaugura con la clausura del concilio un nuevo tiempo en la historia de la Iglesia. ¿Qué nos interesa del Concilio Vaticano II? Fundamentalmente la renovación eclesial. Los concilios a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido como finalidad dar respuesta a determinados problemas que se han ido planteando en el seno de la institución, en las cuestiones de la fe. Entonces los concilios han o declarado dogmas, es decir, verdades irrevocables de nuestra fe, como por ejemplo en el año 325, el Concilio de Nicea declaró como dogma que Jesucristo es Dios, no es ni un semidios, ni es un hijo cuya humanidad era superior a la de los demás, pero no era Dios. El Concilio de Nicea dijo, Jesucristo es Dios. Bueno, ahí hay un concilio que declara un dogma. El Concilio Vaticano II tiene una particularidad, no declara ningún dogma como tal, pero sí hace una reflexión muy profunda para que la Iglesia empiece a realizar un recorrido diferente en su forma de evangelizar. El Concilio Vaticano II va a poner el acento en la clave pastoral, es decir, desde dónde se empieza a anunciar el Evangelio. Y creo que hay tres grandes criterios que el Concilio inaugura al momento de tener que pensar cómo la Iglesia se mueve en el mundo y cómo le anuncia la buena nueva de Jesucristo a los hombres de hoy. El primero es los signos de los tiempos. La Iglesia tiene que aprender a leer los signos de los tiempos por la fuerza del Espíritu. ¿Qué son los signos de los tiempos? Bueno, tratar de ver qué es lo que Dios nos quiere decir en los acontecimientos que van sucediendo en la realidad.
El segundo aspecto es aprender a jerarquizar las verdades. No son todas las verdades iguales en nuestra fe. Hay verdades que tienen más peso y son más profundas. Hay verdades que son más discutibles. Pongo un ejemplo tonto, pero que sirve de ilustración. Una cosa es como jerarquía de verdad que Jesucristo se entregó y murió para la salvación de todos los hombres, y una jerarquía y una verdad menor a eso, es decir, que la forma de acceder a esa salvación puede ser más estrecha o más amplia. El camino, la Iglesia lo va discerniendo. Ahora, la verdad que es incuestionable es que Jesucristo murió por todos, que la salvación es para todos, por dar un ejemplo. Segundo criterio, jerarquía de verdades. Y el tercer criterio es una iglesia abierta a las transformaciones sociales. Una iglesia que se empiece a involucrar de manera más plena y profunda con los problemas del hombre contemporáneo. Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redemptor Hominis, el Redentor de los Hombres, dirá: el camino de la iglesia es el camino del hombre. La iglesia, desde el Concilio Vaticano II, reflexionó y aprendió que para descubrir cuál es su camino debe descubrir cuál es el camino de cada hombre, compartiendo, como dice una de las constituciones del concilio, compartiendo los gozos y las esperanzas, pero también las tristezas y los dolores de todos. Después del concilio, en América Latina, se crea una conferencia de obispos que van a tratar de bajar lo que el concilio plantea en la realidad latinoamericana, que fue el encuentro de Medellín en el año 68. El encuentro de Medellín, ahí en Colombia, fue una reunión de obispos donde participó el Papa Pablo VI, que buscará bajar a la realidad latinoamericana lo que planteaba el concilio. Y en Argentina se crea una institución, un organismo que se llama la COEPAR, la Comisión Episcopal de Pastoral, que tiene como finalidad interpretar toda la dimensión de la pastoral social dentro de el marco del concilio como propuestas para una nueva iglesia en Argentina. Y se convoca una conferencia en San Miguel en el año 69 donde se va a establecer un documento, se elabora un documento elaborado por gran parte de los obispos, donde se van a establecer ciertas pautas, eso se puede buscar por internet, ciertas pautas desde dónde interpretar el concilio según la voz de los pastores de la iglesia. Punto. A partir del concilio se empiezan a desarrollar un montón de experiencias pastorales nuevas. Los mismos pastores empiezan a cuestionarse su lugar dentro de la iglesia y su forma de pastorear, su forma de guiar a los hombres al Evangelio de Cristo. Muchos empiezan a tomar opciones más radicales de compromiso con el mundo. Empiezan a trabajar más en profundidad en los barrios, empiezan a meter más en la vida de la gente llana. Empiezan a levantar con mayor fuerza las denuncias por las desigualdades sociales, por la falta de acceso a las condiciones mínimas de vida. La iglesia empieza a adquirir, se dice en teología, una matriz profética, es decir, se vuelve profeta la iglesia. Profeta para que para denunciar los abusos y la falta de dignidad en la vida de las personas, pero al mismo tiempo como profeta empieza a anunciar que Dios está para todos. Entonces, las iglesias latinoamericanas y la iglesia argentina va a suceder que se va a dividir. Ahí sí hay una división, hay una ruptura muy fuerte. Hay un libro de José Pablo Martín, que es un historiador argentino muy interesante, que se llama La ruptura ideológica del catolicismo argentino, donde él marca cómo se ha bifurcado muy fuerte después del concilio las formas de identidad dentro de nuestra propia iglesia. Por un lado, una iglesia más integrista, que se llama, ¿quién era la iglesia integrista? La iglesia oficial, la iglesia que en nombre de capas de obispos más conservadores seguían defendiendo cierto status quo que en ese momento tenían algunos pastores y que otro sector de la iglesia, identificado fundamentalmente por el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, pero también estaban los sacerdotes para un mundo mejor, había varios movimientos, empiezan a denunciar, ¿sí?, ciertas condiciones de vida que la iglesia misma estaba teniendo y que eran antievangélicas. Se polarizó, y como siempre, cuando la cosa se polariza, lo que a uno lo termina lastimando es cuando toma postura por alguno de los polos. En Jesucristo no es esto o esto. Miren, una de las cosas más interesantes que tiene la teología católica es que siempre fue esto
y esto. Cambiamos el o por una y se trata de integrar, porque Dios está en todos, y luces y sombras hay en todos. Nadie tiene la suficientemente claras las cosas como para decir todo está acá y no está acá, ni tampoco lo suficientemente soberbio para decir la verdad la tengo yo y los otros están todos equivocados, porque con esa postura, amigos, con esa postura, se tomaron las armas y salieron a matar a otros por el simple hecho de decir que yo identifico una postura que va en contra de la tuya. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Insisto, nuestra mirada no está en las ideologías políticas, no está en los intereses del Estado, está en el Evangelio de Jesús. Si queremos ser fieles al Evangelio de Jesús, tenemos que hacer el esfuerzo de aprender a ver todo lo verdadero y bueno y bello que hay en cada movimiento, pero al mismo tiempo aprender a ver las sombras y las heridas que todavía siguen sangrando. Bueno, en la Argentina se bifurcó, se disparó eso. Me voy un cachito al acontecimiento que nos convoca y después vuelvo. Cualquier cosa después, si hay algo que no queda claro, alguna duda, traten de hacer la pregunta con precisión para no perder tiempo también con eso. La pueden ir formulando, de hecho, ¿no? Si hay Claro. alguna pregunta en el camino que le va quedando, bueno, que la formulen, que ya la escriban, para que al final puedan hacerla y la recuerden bien. Bien, estos 10 minutitos, 15 minutitos fue una introducción, ahora quiero ir a hablar de lo nuestro. Voy a nombrarlos primero. ¿Quiénes eran estos 3 sacerdotes y 2 seminaristas que vivían en la parroquia San Patricio de la localidad de Belgrano? El primero de ellos, que es de quien yo voy a hablar particularmente, es Alfredo Kelly, más conocido como el padre Alfie Kelly. Después 2 sacerdotes más grandes, Pedro Dufaux y Alfredo Liden. Alfredo Liden tenía un hermano que era obispo auxiliar en Buenos Aires en aquel entonces, Pedro Dufaux y Alfredo Liden. Y después 2 seminaristas, Salvador Barteito y Emilio Barletti. Un detalle, nada más, un detalle. Salvador era oriundo de, quizás algunos conocen, cerca de Mercedes, era oriundo de San Antonio de Areco. Y el padre Alfie Kelly era oriundo de Suipacha. Su hermano hoy, al día de hoy, su hermano vive a 2 cuadras de la parroquia San Patricio de Mercedes. El padre Alfie Kelly fue ordenado sacerdote en la parroquia San Patricio de Mercedes. Fue muchos años párroco de la parroquia San Patricio de San Antonio de Areco. Ahí los palotinos tenían mucha fuerza en su momento. Fue formador de novicios como congregación religiosa. El inicio de la formación se llama noviciado y ahí, bueno, se hacen las primeras herramientas de la vida religiosa. Bueno, él se encargaba de formarlos. Y el padre Alfie Kelly siempre fue un sacerdote muy inquieto. Sus diarios son un verdadero escrito de teología espiritual, son muy profundos, un hombre de mucha profundidad. Al día de hoy esos diarios son reservados, no se pueden acceder porque como en Roma se está estudiando la causa para la beatificación, entonces todo el material que tiene como referencia la posibilidad de dar pistas para la beatificación, está reservado hasta que Roma tome una determinación. Pero antes de que se abriera la causa, esos diarios circulaban y yo he tenido la posibilidad, por cercanía con los palotinos, por haber conocido al hermano de Alfie Kelly, de poder leer algunas páginas de estos diarios que la verdad que son maravillosos. ¿Qué pasaba? Bueno, en el año 73 empieza una reestructuración en la congregación de los palotinos y un año más tarde a Alfie Kelly lo nombran párroco en San Patricio. Como Alfie Kelly en ese momento en San Antonio, donde él era párroco, tenía novicios a cargo que vivían con él en la parroquia. Cuando él se va para allá, él también quiere seguir recibiendo jóvenes para seguir formándolos él. Tenía mucha avidez de formación. Cuando recibe a sus 2 novicios, él recibe 2 y después agrega uno más. Él recibe a
Salvador y a Emilio, y recibe a Rodolfo Capalosa. Rodolfo Capalosa al día de hoy es sacerdote, es palotino y es uno de los secretarios de la Conferencia Episcopal de los encargados para la vida religiosa. Un hombre que se ha dedicado gran parte de su ministerio a dar testimonio de esto que yo les voy a contar ahora. Espero poder hacer una especie de crónica. El hombre que se encargó de realizar el testimonio que yo les voy a relatar ahora se llama Eduardo Kimel, un periodista argentino que murió hace ya unos años, que realizó un informe que se llama Informe Kimel, que presentó en el Poder Judicial de la Nación, denunciando a algunas personas particulares como autores de este crimen. Después, con el tiempo, como la causa no seguía su curso, no le daban bolilla, este hombre decide publicar su informe. Y lo publica bajo el nombre de La Masacre de San Patricio. Es un librito azul, es así, es finito, pero es muy sustancioso. Y lo recomiendo, es muy lindo para leerlo y está un poco con más detalles y más color la crónica que yo les voy a relatar ahora. ¿Cuál es el contexto en el barrio de Belgrano? Yo no me voy a meter a hablar sobre la situación política que Argentina había en ese momento. Voy a hacer una mención además porque muchos saben y si no saben, basta con entrar en internet, van a tener de todos los colores sobre lo que fue la dictadura en Argentina, lo que fue la Junta Militar y las políticas que la Junta Militar fue tomando y sobre todo el rol que jugó la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en ese momento, cuya cabeza era el cardenal Amburu, que era el primado, el arzobispo de Buenos Aires. Una estrecha relación con el vicariato castrense, cuya cabeza era Monseñor Tortolo, y el provicario castrense, Monseñor Bonamín. Todos estos nombres que estoy diciendo son los que de alguna manera representaban en ese momento, en el año 1976, la cúpula más conservadora de la Iglesia Católica. Por otro lado, teníamos otro grupo dentro del episcopado argentino que tenían una visión mucho más integradora de lo que el Concilio Vaticano II pedía, como Enrique Angelelli, Ponce de León, Vicente Saspe, Monseñor Marengo, unos cuantos obispos que también tenían su perspectiva y tenían su interpretación del concilio. Creo que el caso más emblemático es Enrique Angelelli, que Enrique Angelelli ya fue nombrado mártir, es beato, y fue asesinado precisamente el 4 de agosto de 1976, exactamente un mes después que la masacre de los Palotinos. Ahora les voy a contar sobre esto. Perdón, vos hablaste recién del vicariato castrense, quizás haya gente que no lo entienda lo que es el Bien. vicariato castrense. Vicariato castrense es la parte de la iglesia que atiende pastoralmente las Fuerzas Armadas. Son los curas que se dedican a trabajar y acompañar espiritualmente a la Armada, al Ejército, a Fuerza Aérea, a las Fuerzas Armadas. También otra cosa para aclarar, perdón, antes que siga, cuando hablas de los palotinos, quizás haya muchos jóvenes que no tengan ni idea qué son es una congregación religiosa de sacerdotes, ¿no? Que se encargan de atender pastoralmente algunas parroquias. Claro, el carisma de los palotinos... Pertenecían a los palotinos. Claro, exactamente, bien la aclaración. El carisma de los palotinos era primeramente la educación, pero después también tenían comunidades y parroquias. Al día de hoy hay varias, tenemos en Mercedes una, en Suipacha otra. Bueno, la cuestión es que el padre Alfie Kelly, en ese momento tan turbulento de nuestra historia, empieza a tener como inspiraciones espirituales, él lo dice así, empieza a notar que se están haciendo cosas sucias en el barrio donde él vivía. Se empieza a enterar de que cuando empieza todo el drama de los desaparecidos en esos primeros meses, y lo que había sido, yo no entré en el tema de la guerrilla, no entré en el ERP y en Montoneros, me parece que iba a ser demasiado largo y no nos iba a dar tiempo, que ir al grano. Alfie Kelly se empieza a enterar de que hay gente de ese barrio de Belgrano, gente de muy buena posición económica, que estaba comprando
bienes, muebles, de casas de personas que estaban denunciadas como desaparecidas. Cuando se entera de eso, él empieza a tener homilías muy duras. Vieron que estos días se estuvo leyendo en los evangelios de misa los ayes de Jesús contra los fariseos, hipócritas. Bueno, Jesús le dice en el evangelio de hoy a los fariseos, sepulcros blanqueados, están podridos por dentro. Bueno, ese texto lo usó en una de sus homilías y dijo, en esta comunidad está lleno de sepulcros blanqueados, perfectitos por fuera, pero están podridos por adentro, lleno de iniquidad e injusticia. La tesis más fuerte a la cual yo adhiero es que la fuerza de sus homilías, bueno, empezó a molestar. Era un hombre al que había que sacárselo de encima. Pero era el párroco de San Patricio, por eso la verdad es que iba a ser medio difícil. Bueno, la noche del 3 de julio... Sí. Cuando vos decís empezó a molestar, quizás a lo mejor sea muy amplia la respuesta, pero ¿te referís, empezó a molestar sobre todo a su barrio, a la gente poderosa de su barrio o al gobierno de ese entonces? Mirá, yo en esto juego con la analogía, se dice. Yo te digo, empezó a molestar. Vos después, y ahí está la riqueza del historiador, vos lo interpretás. Yo te digo a los dos. Empezó a molestar a los de poder, pero empezó a molestar también, a raíz de molestar a los de poder, empezó a molestar a los que estaban más arriba. Porque la gente de guita de esos barrios, de ese barrio, seguramente también tendrían vínculos con las influencias con son el directas. de ese momento. Las influencias son directas, exactamente. Resulta lo siguiente. El 3 de julio de ese año, del 76, los 3 seminaristas que estaban viviendo con ellos, Salvador, Emilio y Rodolfo Capalosa, van al cine. Cuando están volviendo del cine, Rodolfo Capalosa les dice a los dos, a Salvador y a Emilio, bueno, mire, yo me voy a ir a visitar a mis padres que están acá cerca, nos vemos mañana, les dice él. Y no va a la casa, a la parroquia. Los dos muchachos, estos dos seminaristas, sí vienen a la parroquia y ahí es donde se da la emboscada. Los estaban esperando afuera. Cuando ellos entran a la parroquia, un grupo de personas entra con ellos a la parroquia. Esto ya es 4 de julio a la madrugada. Al día siguiente, o sea, el 4 de julio, ellos tenían la misa muy temprano, a las 8 ya había una misa, y había un jovencito, un pibito, tendría 17 años, que siempre iba a tocar el órgano en el coro de esa misa. La gente se empezaba a golpear en la puerta del templo no se abría, entonces el pibito que piensa, bueno, los padres se durmieron. Y ve que había como un contrapatio, saltó una reja y había una ventana semiabierta, que era una de las ventanas que daba a la cocina de la casa parroquial. Entonces este chico abre la ventana, todo esto lo cuenta Eduardo Kimmel en su informe, abre la ventana y se mete a la casa. Recorre la planta baja y no encuentra a nadie. Empieza a llamarlos, le llama la atención de que las estufas estaban prendidas, un día muy frío, abajo, cuando ellos siempre tenían la costumbre de apagarlas abajo cuando se iban a dormir, y empieza a subir. Y cuando sube, entra a la sala de estar del piso de arriba y se encuentra con un desastre. Los 5, acribillados a ametralladora, boca abajo, tendidos sobre una alfombra roja, y sobre ellos había un panfleto de Mafalda con un garrote que decía, este es el palo para amasar ideologías. Bueno, todo un despiole, se imaginarán, empezó a circular un montón de versiones. Una de las versiones que corrió primero es que uno de estos jóvenes, Emilio Barletti, estaba involucrado con la agrupación Montoneros, que por influencia de este chico, los palotinos estos guardaban armas dentro de la casa, cosas incomprobables porque nunca jamás se encontró nada. ¿Cuál acusaron a un seminarista? A Emilio Barletti. Emilio Barletti estaba acusado. Se hizo una misa a cuerpo presente donde se respiró, esto lo dice con mucha fuerza Rodolfo Capalosa, se respiraba mucha tensión, mucho odio. Y
el episcopado argentino, en la figura de su presidente, del cardenal Aramburu, dejará simplemente al poder civil, o sea, al poder judicial, a la justicia, la investigación, sin aportar nada de parte de la Iglesia para que la investigación siguiera su curso. Esto es algo que al día de hoy a la congregación le duele mucho, y hay personas que en ese momento se ordenaban curas para los palotinos, como por ejemplo Bob Kimmel, que fue un ex sacerdote que en ese momento era seminarista, estaba estudiando en Roma, y él cuenta que al enterarse de eso le dolió mucho ver cómo el mismo episcopado, dicho en criollo, se había lavado las manos, los que tenían poder para ejercer influencia y dilucidar lo que había pasado. Muy turbio. Evidentemente, ¿qué hace la razón actual? Bueno, empieza a buscar causas. Bueno, capaz que lo mataron porque estaba involucrado con montoneros, capaz que lo mataron porque eran terroristas, capaz que lo mataron los mismos montoneros. Hipótesis, vamos a hacer 2 millones. 2 millones. Lo cierto es que fueron asesinados como perros. Si estuvieron o no estuvieron, yo lo único que puedo llegar a decir como conclusión cristiana, a nadie se lo puede tratar de esa manera, se lo puede matar así. Y con dolor lo digo, porque están enterrados, ellos están enterrados en el cementerio de Mercedes, yo visité la tumba de ellos, están enterrados ahí, y uno cuando llega a ese lugar siente el halo de injusticia que atraviesa esa situación. Y voy a terminar con esto. Fíjense, en el año 2001, el cardenal Bergoglio da una homilía a los 25 años. Fíjense, acá noté alguna cosita. A los 25 años el cardenal Bergoglio da una homilía, el 4 de julio del 2001, búsquenla, o está en internet, que a todos los dejó sorprendidísimos. Cuando se cumplieron los 40 años, en el 2016, se realizó una misa presidida por el cardenal Poli, donde se puso por primera vez la alfombra donde ellos fueron asesinados, que todavía tiene manchas de sangre. Yo tuve la gracia de poder ver esa alfombra. Y ya hoy la Iglesia, desde la órbita oficial, desde las jerarquías más elevadas, están avalando la posición de que eso fue un asesinato y de que Alfie Kelly lo han asesinado por odio a la fe. Y fíjense lo que dijo el cardenal Bergoglio en 2001, fíjense la fuerza que tiene la homilía, que este hombre, bueno, por algo hoy es papa, ¿no es cierto? Quien se crea al nivel de jugar al papa, bueno, pobre de él, ¿no? Dice el cardenal Bergoglio: el mundo siempre etiqueta, el mundo siempre se justifica para no hacerse cargo de que no abrió su corazón a tiempo. Por ejemplo, las etiquetas de que o eran zurdos, o andaban en cosas raras, o eran sacerdotes del tercer mundo, simplemente como si eso justificara que se pueda matar a alguien. Sigue el cardenal Bergoglio: la sangre de estos hombres hoy dice algo a esta ciudad. Buenos Aires aún no ha llorado el asesinato de estos vecinos suyos. Dice Bergoglio: hay que despejar etiquetas y mirar el testimonio, porque aún hoy hay quienes siguen siendo testigos del Evangelio. El Papa lo dice, testigos del Evangelio, y dice al final: soy testigo del corazón de Alfie, porque lo acompañé en la confesión y en la dirección espiritual hasta su muerte. Era un hombre que solo pensaba en Dios. Hoy este hombre es Papa, el que decía esto en este momento. Como para tener una breve referencia de que, si bien en esa época en la Iglesia argentina hubo excesos, hubo curas que tuvieron mucho coqueteo con montoneros, que terminaron tomando las armas, terminaron dejando el ministerio, terminaron mal, porque Montoneros también fue una agrupación que hizo mal, y en la Iglesia sabemos mucho de eso. Por otro lado, hay hombres que eran del Evangelio, eran hombres que eran profetas, hombres que no tuvieron miedo de callar. Y uno de los diarios de Alfie, con esto termino, él siempre decía: tengo la sensación
Tengo la sensación de que el mal me está envolviendo. He soñado con que el demonio venía a tentarme. Estoy en una lucha espiritual insoportable. Hay muchas acusaciones contra mí. Mi vida solo busca descansar en Dios. Y lo digo en memoria porque me impactó mucho cuando lo leí. En fin, bueno, esto como para motivar un poco el interés también por la historia de la Iglesia argentina, que tiene, como verán, una gran riqueza, tiene hombres que son santos. Un capítulo aparte merecerá la vida de Enrique Angelelli, por ejemplo, otro hombre que fue maltratadísimo en su tiempo, que fue incomprendido, pero que fue amado por el pueblo. Creo que esa es la gran sensibilidad, es el gran detalle que tienen estos tipos. Generalmente son odiados por los poderosos, pero son amados por el pueblo. Y creo que eso es lo más evangélico que podemos destacar de una persona. Cuando no te aplauden los que quieren los aplausos, sino que te busca el pueblo para que les dé de comer, para que lo instruya, para que le anuncies la buena noticia del reino. De eso se trata, creo, y de eso también se nutre nuestra iglesia argentina. Hice una pincelada, quedaron muchísimas cosas afuera, se podrán charlar en otro momento, pero simplemente quería mover un poco para que, bueno, se den cuenta también la profundidad de testimonios que hay, lo duro que es y lo difícil. Yo creo que la iglesia argentina en esa época de nuestra historia no estuvo a la altura de la situación. Fue muy fuerte lo que se vivió como sociedad, muy violento, y la iglesia hizo lo que pudo, no supo estar a la altura de la circunstancia y por eso pasaba lo que pasaba. Nada, abrimos preguntas y después cierro si querés. Yo te hago una pregunta. Vos, como investigador, como historiador, si se quiere, ¿vos creés que el padre Emilio, ¿no? El seminarista Emilio, tenía realmente vínculo con montoneros y existe la posibilidad de que haya escondido armas de montoneros en la parroquia? Yo lo he buscado, porque cuando a mí me llegó ese dato yo me metí a investigarlo porque no me parecía un dato menor. No justificaba que lo mataran tampoco, pero honestamente, lo digo con honestidad, no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada. Que eran rumores. Simplemente eran rumores. Decía que... Un testimonio muy interesante sobre esto lo tiene el padre Tom O'Donnell, el que fue párroco de San Patricio en Mercedes. Tom los conoció bien y bueno, Tom fue uno de los que me facilitó mucha bibliografía para poder leer sobre ellos también. Pero no, fue yo mi no director tengo... espiritual, Tom, y nunca me contó nada. Mirá, ya lo voy a agarrar. No, Tom es muy reservado, si no vas y preguntás, es muy reservado. Seguro, pero no, yo no tengo ninguna herramienta, ningún elemento para poder... Está bien. Che, bueno, yo sé que la charla esta estuvo fantástica, muy buena, entonces le voy a pedir a la gente que escriban solamente si tienen preguntas, porque si no se pierden las preguntas. Porque Exacto. Algunos empiezan, qué bueno, Seba, genial, Seba, excelente. No, ya sabemos todo eso, ya sabemos. Gloria a Dios, gracias a Dios, nada más, gracias a Dios. Bueno, no. Nadie ponga nada de eso porque si no se pierden las preguntas. Voy a habilitar los comentarios solamente para que los que tienen preguntas las puedan hacer, ¿sí? Si no se pierde. Así que por favor, solo preguntas, nada más. Juan Valls. Muy bueno. Medio tarde. No, igualmente te debe avisar ahora, pero debe ser más. Debe ser de antes. Che, la verdad que yo no sabía nada de la masacre de San Patricio. Lo único que sabía era eso de la Un chivo bibliográfico, si a alguno le interesa el tema. Hay un documental pero muy bien hecho con testimonios de personas que vivieron con ellos, que se llama La Masacre de San Patricio. Está en YouTube, es un poquito largo, de 1 hora 40 más o menos, pero es impecable. Toda la investigación de Eduardo Kimmel es un documental que él hace en base al libro que él escribió. Y después hay otro libro que se llama El Honor de Dios, que es de un periodista, Gabriel Seis Dedos, también es muy interesante y bueno, también tiene una buena recensión bibliográfica y él se trata de seguir el caso desde los diarios que había en ese momento. Bien. ¿Se sabe si ese seminarista formaba parte o tenía, me parece que ya lo respondiste, tenía simpatía por algún partido político? No, y cuando hablamos en historia, si el tipo nunca lo dijo públicamente, es meterse en el fuero íntimo y es jugar a difamar a otro.
Si no hay pruebas concretas, yo opino que se callen para no manchar el nombre de alguien que ha muerto simplemente por trascendido, por prejuicios. No, no. Bien. ¿Quién era el obispo de Mercedes en esa época? En esa época era Monseñor Tomé. Tengo una historia de Tomé. Tomé se movió mucho, Tomé, para ayudar a mucha gente acá en Mercedes. Bien. Que te extiendas un poco más, te explayes un poco cuando decís que la iglesia no estuvo a la altura re largo, con respecto a esta masacre en particular. Ah, ahí lo veo, ahí lo veo. Yo me refiero, Andrea, sobre todo a que uno, cuando es hijo de un padre, uno espera que su padre se la juegue por sus hijos. Y en ese momento los pastores supremos, llámese cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, no se la jugaron por sus hijos. Y esos hijos habían sido asesinados y eran sacerdotes. Eran sacerdotes. A mí me quedó ese sinsabor. Y tengo... Y cuando vos decís no se la jugaron, ¿a qué te referís? No No hubo se la declaración jugaron, pública, no hubo un es decir, comunicado oficial. no, comunicado oficial, simplemente un mensaje de condolencias. Pero no hubo, por ejemplo, una investigación adentro de la iglesia de a ver qué había pasado. Nunca dijeron investiguemos a ver a nivel eclesial si había algo que no cerraba, si había rispideces, si había problemas. Se callaron. ¿Por qué dice por qué la iglesia, bueno, la iglesia, muy fuerte decir la iglesia por ahí, Vos sos parte de la iglesia, ¿no? iglesia, Iglesia, claro, sí. de hecho Angelelli era iglesia, los palotinos eran iglesia, ¿no? Sí. ¿Por No, no qué estoy de dice la acuerdo con eso. iglesia en general, la cúpula, como vos decís, no denunció toda esta locura que se vivía, los desaparecidos, los abusos de esta gente, de los militares, ¿no? Ujú. ¿Por Exacto, y qué? yo Dice. creo que Es ahí, difícil responder eso. ahí yo te digo, Jorge, lo divido en dos, porque la cúpula de la iglesia también era perseguida, asesinada, como Angelelli o Ponce de León. Estudien un poco sus vidas para que vean. Pero gran parte también de la cúpula, yo no solamente no denunció, sino que yo creo que fueron cómplices, y me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo. Un Victorino Bonamín, que era provicario castrense, era obispo auxiliar, en sus catequesis a los jóvenes que se estaban formando para las Fuerzas Armadas, le hablaba de la lacra terrorista que había que eliminar, que había que ir a una guerra en nombre de Dios. Bueno, ese tipo para mí, o ese tipo de pensamiento de cabeza eclesial, yo creo que está muy lejos de lo que pedía Jesucristo, y me hago cargo, insisto, en lo que yo digo, en esto que estoy diciendo. Bien. ¿Qué rol tenía Bergoglio en ese momento y si también él fue perseguido? Muy controvertido fue en su momento este tema que Sí, ya está un poco pero aclarado, pero no, yo ahora, ya esto ya se resabe. Bergoglio en ese momento era un cura jesuita que estaba como provincial de los jesuitas y tenía a su cargo el colegio máximo. A ver, ¿qué se sabe o no se sabe? Miren, una de las grandes virtudes que tiene el Papa es haber tenido siempre una vida pública personal muy, muy escondida. Lo que sí se sabe por los testimonios de la gente que lo conocieron, que mientras él fue rector del Máximo en San Miguel, a mucha gente la salvó de que terminaran mal. De hecho, los hacía pasar como novicios jesuitas porque los estaban amenazando de muerte. para darles protección, claro. Eso Les sí se recuerdo a sabe. la gente que por favor solamente escriba preguntas, nada más que preguntas. No aclaren, no agreguen nada, no pongan manito, solamente preguntas, para no perder las preguntas. También preguntaron si tenéis idea si el padre Antonio Stackelum tenía vínculo con ellos. Mire, yo el padre Antonio no lo conocí, lo de nombre nomás, pero no, nunca, ni los... Imagino que sí, porque en esa época se conocían dentro de la misma congregación, entre ellos se veían, se trataban, pero no sé. Bien, ¿alguna otra pregunta? Algo de la muerte del padre Cacho Sacardi, dice que nadie se jugó ni investigó nada, dice. No se investigó. Bueno, fueron cosas distintas igual, porque lo de Cacho Sacardi fue Sí, ya pero en fue en plena tiempo de democracia, ¿no? democracia, sí, fue Claro. cosa distinta. Eh, bueno, me parece que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, Nos Seba, quedamos la verdad que cortito con el tiempo, te digo, quedamos 5 minutos. sí,
Sí. No, la verdad que fue muy, muy lindo, muy formativo, sí, está bien dicho, ¿no? Formativo. Creo que la gran mayoría de nosotros nos sirve mucho y también me emocioné mucho cuando leías la homilía del Papa. De hecho, ya la busqué acá, no la pude encontrar en YouTube, pero bueno, No, eh, no, en esa época no sé si está grabada. Yo después te la paso, buscarla escrita, está tipeada, está transcrita. claro, sí, sí, ya eso lo encontré. Encontré también un tipeado, pero quería ver el video y Ah, me emocionaba lo que vos decís. Dice que si puede ser que en Chile haya sido totalmente distinta la posición a la de acá, de la conferencia episcopal. no, yo creo que en Les Chile pido por hubo, favor que recuerden, perdón, que recuerden solamente preguntas, solo preguntas. Ahora sí, les pido por En favor. Chile hubo más complicidad, me parece, que acá todavía. Un Sí, obispo, la fue raíz, más que terrible. En Chile la raíz fue un distinto, pero en Chile fue mucho más compleja la cosa. Bien. Hablan acá del... Y Mujica dice, otro encuentro vamos a hablar de Mujica. Sí, Vamos a habría otro empezar por ahí. encuentro, habría otro Otro encuentro. encuentro hablamos de Mujica. Vamos a hablar de estas grandes personalidades ya después con más tiempo, ¿no? Bueno, me parece que ya están las preguntas. Te agradezco muchísimo, Seba. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar con otra catequesis. Probablemente sigamos con algo de historia de la Iglesia Argentina, ¿no? Y estaría bueno que por ahí la gente me pueda plantear, me mande un Claro, mensaje privado, por ahí, para ir viendo los temas que interesan, ¿no? Porque bueno, evidentemente hoy, mirá, subió mucho la audiencia, más allá de que hoy no se sale, evidentemente fue un tema que interesó mucho, ¿no? Entonces los temas que les interesa, por ejemplo, Mujica, ya Sebastián anda anotando una charla, vamos a tener que hablar de Mujica, de esas grandes personalidades. Los temas que les interesan, que nos lo vayan diciendo, ¿eh? Así que bueno, listo, no leemos más preguntas para no extendernos demasiado. Ya la semana que viene, entonces seguimos con otra catequesis. dale. Bueno, Bueno, te pido que nos des la bendición ahora cómo no. Bueno, que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Bueno, y pidiendo la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen, del Beato Seferino Namuncurá, de Madre Teresa de Calcuta, que descienda sobre todos ustedes, sus familias, la bendición, la paz, la fortaleza, la sanación que viene de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Che, Muy casi bien. que dijiste también la... casi que dijiste la intercesión de los santos de los mártires palotiros. No, en eso soy de la iglesia, Mirá, no digo nada, no digo nada. todavía no es oficial, pero ya nos vamos a poder invocar, seguramente que sí. Ánimo entonces. Bueno, gracias. Llegaremos a verlo, Descansen. llegaremos ¿Cómo? a ver los beatos, llegaremos a verlo en los altares, vos, yo. Y capaz que salgo ahora y me muero, yendo a la parroquia ahora de la noche, acá te agarran una copada, o a las 12 de la noche caminamos por la copa, te la regalo. Estoy a 4 cuadras igual de la parroquia, pero no pasa nada, igual. Bueno, Bueno, Seba, muchísimas gracias. Te mando un gracias, abrazo Lucita. grande. Lo Y mismo. gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Adiós.